buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Movimiento Positivo de la Muerte. Estaremos conversando junto a importantes invitados acerca de la vida, el duelo y de la oportunidad de quitar a la muerte de todos los prejuicios. Movimiento Positivo de la Muerte. Dejamos con ustedes a su fundador, Simón Engel. Ya, ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de nuestro podcast del Movimiento Positivo de la Muerte. Hoy día estamos con un gran invitado, Nacho Torres, desde Mendoza. Él es médico, se ha dedicado, no sé si desde que salió, vamos a preguntarle, pero por lo menos gran parte de su carrera a los cuidados paliativos. Así que estoy muy contento de tenerlo acá. Él tiene una visión que le contaba el otro día fuera del podcast, que muchas veces lo escucho y me siento tan identificado. Me ha pasado con muchas personas que al final están trabajando con cercanía a la muerte, que me siento muy identificado, y a veces es como escucharme a mí mismo hablar. Entonces he visto que todos los que estamos trabajando en temas parecidos, da lo mismo si es desde el lado funerario, desde el lado médico, desde el lado emocional, desde donde sea, llegamos a un lenguaje muy parecido y a una manera de ver la vida muy similar. Así que feliz de tener a Nacho, bienvenido, gracias por estar, por el tiempo. Sé que hoy día es un día no tan fácil para estar en el podcast, así que te lo agradezco doble por querer participar. Bueno, muchísimas gracias, Simón, por la presentación y por la invitación sobre todo. La verdad es que da gusto ver que cada vez más gente se interesa por estos temas y que se ha armado algo tan lindo como lo que ustedes hacen. Para mí es un honor poder estar compartiendo este ratito con ustedes. Si bien, como decías vos, no es un día fácil, he tenido un día medio complicado de salud, pero acá estoy firme y vamos para adelante con esto, que me parece una idea espectacular. Gracias. Así que bueno, dispuesto a que charlemos de lo que tengas ganas. Eso, bueno, yo te contaba el otro día que me importa mucho lo que haces de forma profesional, pero que también quiero que las personas que siguen el movimiento conozcan más que la parte profesional de los invitados, la parte más humana, quién eres y cómo ves la vida, cómo vives la vida. Así que sé que está muy entremezclado, que lo que tú haces está directamente relacionado con cómo vives y ves la vida. Entonces me gustaría que me cuentes un poquito de eso. Yo ya te presenté como médico, pero también a mí desde el movimiento siempre hago la invitación a que nos presentemos en mayor profundidad, más allá del título profesional o de a qué nos dedicamos, porque somos mucho más que eso. Eso es solo una parte. Tal cual. Entonces ahí te dejo un ratito de libertad para que nos cuentes también quién es Nacho Torres. Bueno, yo siempre digo que me gusta arrancar diciendo que soy Nacho Torres y soy papá. Es como mi carta de presentación. Porque antes de ser médico, cuando era chico y alguien me preguntaba qué quería ser cuando fuera grande, siempre decía que quería ser papá. Y mis hijas, que tengo dos, Olivia y Matilda, son chiquitas todavía, ocupan gran parte de mi vida y aprendo mucho de ellas, y también el compartir con ellas día a día hace que yo me haya dirigido de otra manera en la medicina. De ahí les iré contando un poquito. Y además de ser papá, soy médico especialista en cuidados paliativos. ¿Qué significa eso? Básicamente trabajo acompañando a personas y a familias de personas que están prontas a fallecer por alguna enfermedad, en general terminal. ¿Sí? Esta palabra terminal, que a veces suena un poco fuerte, pero básicamente son personas con alguna enfermedad que puede poner en riesgo la vida y llevarlos a la muerte en el corto lapso de tiempo. Entonces mi función es acompañarlos, por un lado desde lo médico, calmando el dolor, calmando los síntomas físicos, los síntomas que puedan quitarle calidad de vida, pero al mismo tiempo los acompaño desde lo humano, desde lo emocional y desde lo espiritual. O sea, me encargo de ayudarlos a organizar el tiempo que les queda, me encargo de ayudarlos con las despedidas, me encargo de organizar a la familia o de ayudar a la familia a organizar. ¿Por qué? Porque estas situaciones, por más que hagamos lo que hagamos, en general nos agarran desprevenidos y nos agarran desorganizados. Entonces no es lo mismo transitarla desorganizado y no saber para dónde correr,
que tener las cosas más o menos en orden. Va a ser igual de doloroso, porque las pérdidas en general duelen, pero va a ser más fácil de transitar. Entonces mi función es ser un facilitador en el tránsito del último trayecto de vida. Y lo hago a través de acompañar al paciente, pero también a través de la familia. Ese es un poquito mi resumen de lo que hago, y a partir de ahí podemos charlar un montón, porque es como muy cortito, muy escueta la definición, pero en realidad es mucho más. ¿Y cómo llegaste? Porque cuando tú estabas estudiando medicina, ¿ya tenías claro que querías irte para allá? No, fueron cosas que se fueron desencadenando. A ver, yo tengo, si bien en este momento no soy seguidor de ninguna religión en particular, me crié dentro de un ámbito religioso. De chiquito me crié dentro de una iglesia, dentro de una parroquia. En algún momento se me cruzó la idea del sacerdocio, porque sentía que podía ayudar desde ahí. Después me di cuenta que no, que estaba llamado a ser papá. En algún momento, antes de estudiar medicina, también me planteé la posibilidad de ser psicólogo, por esto mismo, de que acepto y entiendo que tengo una facilidad para llegar a la gente a través de las palabras y a través de la escucha, ¿sí? Más que de las palabras, de la escucha. Eso, fundamental, me encantó. Pero tenía un llamado importante de la ciencia. Es como que siempre me interesó la ciencia médica. Entonces decidí así como de cabeza meterme en la medicina. Y dije, bueno, ya habrá tiempo para hacer el resto, lo podré complementar y demás. Resulta que, bueno, una vez que uno está dentro de la facultad de medicina, es una vorágine que te va llevando, que no te da mucho tiempo para pensar en lo que dejaste o en los otros proyectos. Tenés que seguir. Entonces, fueron años donde me perfeccioné como médico, terminé la carrera. A partir de ahí tenía que elegir especialidad. Estaba entre pediatría, que me gusta mucho, dermatología, porque yo quería una vida tranquila, sin guardias. Y al final me terminé metiendo en clínica médica, que es lo que se conoce como medicina interna, que es la medicina de adultos, digamos, dentro del hospital. Que nada que ver con lo otro que venía planeando, totalmente fuera de lugar. Y bueno, me crié como médico clínico, como internista. Luego me quedé como jefe de residente en el hospital, y luego como me dieron el cargo de médico dentro del hospital. El tema es que yo no me sentía cómodo con la forma de atender de la medicina clásica, no me sentía cómodo yo. Los pacientes a lo mejor sí, para el hospital era productivo, pero era algo en mi interior que no me terminaba de cerrar. Esto de las visitas rápidas, del no tener tiempo, todo muy invasivo, y no tener tiempo a lo mejor de escuchar al paciente, de sentarse a hablar con la familia, porque en el hospital hay que darles el alta rápido, porque un paciente internado un día de más es un gasto, es un número que gasta. Entonces había algo que no me terminaba de gustar. Tocas pequeños puntos, pero vas abriendo temas que son como para hacer un podcast de un año completo. Pero un montón. El tema es que, bueno, con esa incomodidad empecé a buscar opciones. Digo, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿Me voy a amoldar a este sistema que me genera tanta incomodidad y voy a terminar frustrándome? ¿O busco algo que realmente me gusta? Si yo quería atender como a mí me gustaba, desde la parte clínica, una visita de 2 horas para un clínico, iba a terminar... No terminaba nunca de trabajar, iba a haber 2 pacientes por día, y me iban a echar del hospital, no iba a tener de qué vivir. Entonces también empecé a buscarle la beta a esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué otras cosas, estas otras cosas que a mí me gustan tanto, en dónde las puedo encontrar dentro de la medicina? Esa beta de la psicología, esa otra beta desde la espiritualidad, y el poder hacer la medicina que a mí me gusta, con tiempo y centrada en el paciente. Y en este caso es el paciente y la familia. Y bueno, ahí encontré los cuidados paliativos. Empecé con un cursito cortito que me llegó a mí de casualidad. Me dijeron, mira, ¿no querés hacer este curso? Es una introducción. Bueno, vamos a ver. Y cuando me metí, ya, chao, me enamoré. Dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Fue como, en 8 o 10 años yo había hecho medicina sin mirar para atrás, sin fijarme. Realmente me gustaba lo que hacía, pero no me apasionaba. Y cuando encontré esto, fue ese enamoramiento, esa cosa de primera vista, de amor a primera vista, y no me vi nunca más haciendo otra cosa. De hecho, me dediqué exclusivamente a esto, ¿no? Ahí me gustaría hacer una pequeña pausa, porque siento que has tocado
lo que para nosotros en el movimiento es como uno de los temas fundamentales, que es la misión de vida, en el fondo, lo que tu alma vino a hacer, lo que tú sientes que y en ese momento que tú decidiste estudiar medicina, que estabas entre medicina, psicología, que quizás el sacerdocio, y que sabías que tu capacidad era, o tu don era el poder escuchar a la gente, y que te gustaba escuchar a la gente, y de repente te metes a medicina donde, como dices tú, la escucha parece que no es lo principal, es otra cosa, y durante tantos años como que te toma la Matrix, te agarra la máquina, y uno va dejando atrás esta vocecita del alma que te dice, lo mío es esto. Pero es muy bonito también, como tú cuentas, que de todas formas le seguías, a pesar de que te agarró esto de la carrera de medicina por un buen rato, seguías queriendo escuchar esa vocecita, como que no la apagaste. Lo bueno es que nunca se cayó. Exacto, nunca se cayó, y tú nunca dejaste de hacerle caso, quizás a veces más, a veces menos, hasta que llega un minuto, porque por un lado nosotros siempre hablamos que uno muchas veces toma decisiones en base a lo social, a los mandatos familiares, a muchas cosas que no tienen que ver con la misión del alma, pero que la vida todo el rato te va llevando hacia donde tú se supone que tienes que estar, pero muchos de nosotros, a pesar de que la vida nos lleva para allá o nos muestra señales todo el rato, o la vida hace que esta vocecita no se calle, muchos de nosotros como que la vamos dejando de lado, o le vamos quitando importancia, o nos vamos haciendo los locos con esas señales de la vida. Y lo bonito de tu camino es que tú nunca dejaste de escuchar esa voz, y al mismo tiempo la vida igual te fue llevando. Te apareció esto el curso de medicina de cuidados paliativos, y ahí terminó de ser como el gran match. Entonces es muy bonito como lo cuentas, porque creo que el objetivo principal al final del movimiento positivo a la muerte es usar la muerte como la gran maestra para la vida. ¿Y para qué? Para poder vivir la vida que cada uno vino a vivir, y para poder cambiar en tu vida todas las veces que creas o que sientas que tienes que cambiar, y para poder realmente conocerte, saber quién eres, qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace feliz, y a partir de ahí entonces salir al mundo y tratar de hacer feliz a los demás también. Entonces me encanta tu camino y la forma que lo estás contando, porque es como el resumen también de lo que nosotros queremos, el mensaje que queremos entregar. Es tal cual lo decís. De hecho, incluso siempre me acuerdo que en esos años de formación dentro del hospital, junto con, digamos, en el grupo con mis compañeros, era, digamos, como que ya estaba caracterizado que cuando había un problema de comunicación, me mandaban a mí. Había un paciente que no quería escuchar o que no estaba totalmente abierto, me pedían que fuera yo. Había que comunicar una mala noticia, los jefes me mandaban a mí, porque era como dentro de, más allá de que esta cosa de que la carrera te empuja siempre hacia el mismo lugar y tenés que ser un médico así, las visitas tienen que ser así, ellos entendían que yo no me iba a adaptar a eso. Parece que ya lo venían viendo, y bueno, un poco también me dieron ciertas libertades para poder expresar mi verdadero yo y mi verdadera forma de ser y lo que yo quería. Obviamente con 1000 problemas en el medio, porque era como ir en contra del sistema. Pero bueno, la verdad es que, como decís, nunca dejé de sentir ese cosquilleo adentro de hay algo más, de esto no puede ser la única forma. Y por suerte las cosas se tuvieron que dar de esa forma, y creo que me sirvió. A lo mejor mirándolo en ese momento no entendía por qué me sentía tan incómodo, o por qué porque estaba haciendo algo que realmente no me terminaba de convencer, y ahora viéndolo en retrospectiva entiendo que fue parte importante de mi formación para hacer lo que hago hoy. No podría hacer lo que hago sin la parte médica, no podría haberlo hecho sin mi legado de lo que traje de la infancia, desde la parte espiritual, y tampoco a lo mejor sin otras herramientas que fui adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Sobre todo el tema de lo que tiene que ver con la escucha activa. Entonces digo, todo se tuvo que dar de esta manera para que hoy pueda hacer esto de la manera que lo hago, ¿sí? Porque también esto es importante entender. Uno puede hacer paliativos
medicina paliativa o puede ser cuidados paliativos, ¿sí? Medicina paliativa podemos hacer todos, que es, te duele algo, te doy el calmante adecuado, tenés falta de aire, tenés este problema, te doy esto para resolverlo. Eso es medicina paliativa. Ahora, cuando hablamos de cuidados paliativos, de cuidar, la palabra cuidar implica siempre involucrarse, siempre para cuidar al otro me tengo que involucrar en lo que le está pasando. Y eso obviamente no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, porque obviamente cuando uno se involucra corre riesgo de sufrir. ¿Y a quién le gusta sufrir? Al contrario. Entonces, para hacer esto adecuadamente necesitas estar formado en todas estas áreas y cultivarlas. Entonces, el cultivo espiritual, el cultivo emocional es fundamental. Si no, te terminás quemando o te quedás solamente con la parte médica, que sí, le sirve un poco al paciente, pero no le sirve en su totalidad, en todo lo que le podrías brindar. Entonces, ahora, tú dices eso de, claro, que a veces cuando uno se involucra más de la cuenta está este miedo a sufrir. Pero yo siento, por la experiencia propia y de toda la gente que se dedica a lo que nos dedicamos nosotros de distintos lados, que mientras más nos involucramos, es menos el sufrimiento y es más la conexión con otras cosas de las que nadie te habla. Como que todos te dicen, no, si tú te involucras mucho en esto vas a terminar, como decías tú, que por un lado es así también, que uno termina medio quemado, medio sobrepasado, también tiene que aprender a cuidarse y a poner límites. Pero involucrarse con otras personas en instancias como esta, para mí es donde se produce la verdadera conexión entre seres humanos y seres humanas. Es donde se salen las caretas, se botan las armaduras y donde se conecta, donde hay esta conexión que siempre hablamos de alma a alma, mucho la más allá de... La muerte nos iguala a todos. Exacto. Todos somos iguales ante la muerte. Entonces, ¿qué más muestra humano? Tu verdadera esencia. Tal cual. ¿Qué más humano que conectarse con el otro en su sufrimiento? ¿Qué más humano que llorar con el otro? Lo que pasa es que a los médicos nos enseñan durante la carrera lo contrario, ¿no? Hay que tomar distancia, no hay que llorar. Obviamente uno nunca va a llorar más que el paciente. Si el paciente está llorando y yo me pongo a los gritos a llorar en vez de ayudarlo, claro, lo complico. Pero digo, mostrarme humano, ¿no? Es esto, ¿no? Entender que el otro está sufriendo y que yo puedo sufrir también por lo que le está pasando al otro. Aceptar mis propios sentimientos con respecto a lo que al otro le está pasando. Un montón de veces me pasa o me ha pasado de enojarme con, a la par del paciente con el sistema porque no le dan los medicamentos, porque no podemos ayudarlo de otra manera, más allá, digo enojarme, pero más allá de la tristeza. Obviamente que cuando uno está acompañando a alguien que está falleciendo y ve cómo sufre esa familia, te genera tristeza y esas cosas uno se las lleva. Yo obviamente me traigo parte de eso a mi casa, a mi familia, que es mi catalizador, y trato de transformarlo para el próximo paciente, no negarlo, no cerrarlo, no esconderlo, sino transformarlo. Decir, bueno, ¿qué aprendí de esta casa? ¿Qué aprendí de esta situación? Porque uno dice a veces, bueno, se repiten muchas experiencias, pero en cada caso es distinto en realidad, porque cada familia viene con una historia distinta, con una mochila de historias distintas, y viven el proceso totalmente diferente. Nunca me aburro, eso te lo puedo asegurar. Pero nunca me aburro. Además, cuando tú vas de esta forma más abierta, dispuesto a conectarte con la otra persona y con su familia, se produce un intercambio para los dos lados. En el fondo tú les estás entregando y ayudando a ellos de una forma, y ellos también te están entregando y ayudando a ti, y se produce esto que se habla en el Ho'oponopono, que es donde unimos nuestros caminos para sanar juntos. No es como que yo soy el doctor que tengo la cura para tu dolor o que te vengo a transformar antes de tu fallecimiento, sino que tú me vas a transformar a mí también, y el amor que yo te voy a entregar también lo voy a recibir de ti. Tal cual. Y lo que me pasa mucho con las personas en duelo que yo trabajo y que también se repite en las otras experiencias que escucho de gente como tú, es que generalmente uno se encuentra con las personas que te van a ayudar, que te van a apretar algún botón de algo que todavía no tienes resuelto, que te van a mostrar un trabajo que tienes que hacer desde otra perspectiva, que te van a venir a entregar una nueva herramienta de algo que tú ya creías que tenías listo, y de repente, ¡pum!, te aparece este tema de nuevo. Entonces es muy bonito ese intercambio y esa sanación
bilateral al final que se produce. Me quedó resonando un poquito lo que hablábamos recién de esto del tema de que la muerte nos iguala a todos, ¿no? Digo, otra de mis funciones, trabajo como docente en la Facultad de Medicina, y una de las cosas que me gusta enseñarles a los estudiantes es esto, ¿no? Como a través del arte, les muestro a veces imágenes de pinturas viejas del siglo XVIII, siglo XIX, de los médicos atendiendo, y les pregunto qué les llama la atención. Y vos ves esas pinturas y siempre el médico está parado y el paciente acostado o la familia lejos, ¿sí? Y hay ese desnivel, ¿no? Esa cosa del médico como un ser superior. Digo, en la consulta de paliativos, en general, cuando es en consultorio, nosotros sacamos el escritorio. Es como una cosa así bastante frecuente entre los paliativistas, sacar el escritorio, que haya a lo mejor unos sillones, sofá, cosas de que primero no esté esa distancia. Y en la visita en la casa, normalmente, es al pie de la cama, pero con el médico sentado al lado del paciente, y que se puedan igualar las miradas, que se pueda igualar el corazón a la misma altura de los dos, ¿no? Que esto tiene un simbolismo tan fuerte, tan importante, ¿no? Es decir, estoy acá, si vos estás abajo, yo estoy abajo con vos, subamos juntos, ¿no? Parece una tontera, parece un detalle mínimo, pero no lo es. A la hora de atender, el paciente sentir que el médico está al lado, que le toma la mano, que lo escucha con la mano agarrada, la familia ver que de golpe se genera esa conexión, porque es totalmente palpable, ¿no? Eso ya es terapéutico, ya mejora. Hay muchos pacientes que muchas veces me llama la familia y me dice: doctor, ¿podrá venir a verlo? Sí, ¿por qué? ¿Pasó algo? No, es que se mejora cuando usted viene. Y es solamente eso, el contacto, el ir y estar al lado, y eso ya es terapéutico, ¿no? El saber que alguien te está escuchando, que te va a poder, sobre todo, escuchar sin juzgar, que es, digamos, parte fundamental del profesionalismo médico, el no juzgar lo que el otro le está pasando. Hay pacientes que a veces están bien, otras veces que están tristes, otras veces que están enojados, otras veces que no quieren hablar, otras veces que quieren matar a alguien porque están enojados. Cada uno reacciona en estas cosas no como quiere, sino como puede. Entonces, el no juzgar acá es fundamental. Sí, y bueno, cuando te escucho hablando todas estas cosas, y tú decías antes, esto no nos enseñan a nosotros en la escuela de medicina, que en este caso nosotros nos enfocamos más en el área médica porque estamos hablando contigo y es a lo que te dedicas. Pero estas cosas no nos las enseñan en general en la vida, a nadie. Ni a los ingenieros, ni a los empresarios, ni a alguien que trabaja no sé, barriendo hojas en un parque. Da lo mismo cuál es tu profesión o qué es lo que hagan, no nos entregan estas herramientas en general. Y no solo el sistema educativo, sino ni siquiera en el seno de las familias, porque son temas que no se hablan, porque por creencias, porque si lo hablo lo atraigo, o porque trae mala suerte, o porque son cosas dolorosas y para qué vamos a hablar de cosas dolorosas. Entonces crecemos sin tocar estos temas, y de golpe en algún momento nos va a tocar o morirnos o acompañar a alguien que se está muriendo, ¿sí? Entonces son cosas tan inevitables, y sin embargo tan negadas, que excede al sistema educativo, va a lo más básico, que es la educación dentro de la familia, ¿no? Sí. Bueno, el otro día hicimos un taller con Ignacia Azócar, que es una psicóloga especializada en demencia. Y la demencia, todos los temas relacionados con esto de la muerte son como pequeños mundos, pequeños universos que al final te muestran distintas dimensiones para la vida, lo que estábamos hablando recién. Y con la demencia pasa lo mismo también. Llegamos a la conclusión de que si de verdad queremos tener estas herramientas de las que hablamos como para la vida, el ser capaz de ponernos a la altura del otro, ponernos en los zapatos del que está al lado, poder mirarlo, poder escucharlo sin juicio, etc., alguna vez poder acompañar a alguien que se está muriendo o poder acompañar a alguien que está con demencia, da la sensación que te transforma para siempre. Pero la idea también de nosotros es poder lograr esto sin necesariamente esperar a que a ti te digan te quedan 6 meses o que tú tengas que acompañar a alguien que se está muriendo, y poder encontrar estas herramientas o empezar a aplicarlas en tu día a día. No esperar hasta que llegue este momento, como dices tú, porque te pilla de sorpresa, porque te pilla mal parado.
ahora que probablemente que tú te dedicas a esto, que te pasa lo mismo que a mí, puedes aplicar esto en tu día a día, puedes levantarte quizás con un ritmo más tranquilo, respirar 2 segundos antes de empezar el día, ser más agradecido cuando ves los problemas o las cosas que le pasan a los demás, poner más atención en tu entorno, las cosas que realmente tienes, el pajarito que cantó por la ventana. Tal cual. ¿Cómo lo puede hacer? No sé si te has preguntado alguna vez cómo lo puede hacer una persona que de repente no se dedica a esto o que no trabaja habitualmente con estos temas. No lo hacen. No lo hacen y ese es el problema. Porque ¿de dónde pueden sacar las herramientas? ¿De dónde? Yo creo que esto, ¿no? El trabajo que hacen ustedes, el trabajo que hago yo, de acercar estos temas a la gente y de difundir, a pesar de que son temas poco queridos o a los que la gente le escapa, me parece que es seguir dándole la oportunidad a la gente de que vean que somos finitos, que tenemos un tiempo limitado en este lugar y que las experiencias son tantas para vivir y para disfrutar, y que por más que nosotros queramos hacer como que somos inmortales en cuerpo, digamos, no lo somos, y el tiempo en este plano se va a terminar. Entonces me parece fundamental esto, el poder seguir intentando, ¿no? Remar desde nuestro lado, ya que el otro no se va a acercar solo, a no ser que le toque, porque no le queda otra, porque se le está muriendo la madre. Somos nosotros los encargados, esta es nuestra misión también, ¿no? Bueno, el otro no se va a acercar solo, sigamos insistiendo nosotros, porque es esto, ¿no? Yo lo veo con los pacientes, o trabajo con ellos. Hace poquito me hicieron una entrevista y les comentaba esto a los chicos que me consultaban, de que yo veo que una de las cosas de las que más se arrepiente la gente a la hora de estar en una situación de posible muerte es de las cosas que no hicieron. No se arrepienten tanto de lo que hicieron, sino de lo que no hicieron. No viajé porque me dediqué a trabajar, no estuve con mi familia porque me dediqué a esto otro, me pasé 30 años construyendo una casa y dejé de lado a mis amigos, mi familia, todo para construir la casa porque quería tener la casa para mi familia, y de golpe vos no sabes qué te va a pasar mañana. Entonces yo creo que una de las cosas que más me ha llegado a mí y más me ha cambiado mi estilo de vida ha sido esto, ¿no? El no saber qué va a pasar mañana. Yo, por ejemplo, yo les comentaba a esta gente que me entrevistaba que yo ya no hago planes tan a largo plazo. Trato de generar planes más a mediano plazo. Tampoco es la locura de vivir el día a día, pero sí de hacer planes a lo mejor un poco más acotados en el tiempo. Pensar en el próximo año, en los próximos años, y no estar pensando de acá a 50 años, porque no sé qué va a pasar dentro de 50, no sé qué va a pasar en un rato, ¿sí? Entonces, a este punto, el trabajar con personas que se mueren me cambia la visión. Por eso estaría bueno que todos pudieran ver alguna vez o hablar con una persona que se está muriendo, para que les pueda transmitir estas cosas. En algún momento puede llegar a salir algún proyecto de esto, ¿no? De pacientes que den testimonio, y que podamos hacer algo con eso, ¿no? Me parece que está bueno como idea. Nosotros tenemos eso como idea, así que feliz que lo podamos hacer juntos de repente. Genial. Que tú puedas preguntarle a tus pacientes, démosle vuelta, porque me encanta a mí, como por eso te lo pregunté también, como para abrirte el tema. Sé que conversando, abriendo la conversación, como lo haces tú, como lo estamos haciendo nosotros desde el movimiento y varias otras iniciativas que han ido surgiendo, lo cual me gusta mucho. Gracias también, una de las bendiciones dentro de lo difícil que ha sido la pandemia, han surgido mucho estas conversaciones. Creo que es muy bonito el tema de los testimonios, así que podríamos empezar si tú te animas, conversar con los pacientes con los que tú trabajas y preguntarles si quieren grabar un testimonio o al familiar, y los vamos compartiendo con las personas del movimiento, vamos subiéndolo a las redes. Creo que puede ser una gran ayuda para ellos mismos, para los que están muriendo, y una bella herramienta y un acto muy generoso y muy amoroso para los que estamos acá, para poner las cosas en perspectiva. Sí, me parece que es una muy buena idea para ayudarlos también a dejar alguna trascendencia, a dejar algún legado a los pacientes. Así que me voy a poner con eso. Ahora
a charlar con ellos y bueno, vamos armando porque me parece genial esto. Sería súper bonito. Genial. Oye, volvamos un poco a la parte más específica. Tú dices que hiciste este taller de cuidados paliativos y empezaste a hablar de las cosas que aplicas hoy día. Eso te lo enseñaron, no era un taller, era una especialización. Arranqué primero con un taller chiquitito que fue como una introducción. Y ahí ya me empecé a meter y cuando quise acordar estaba haciendo un posgrado online de la Universidad de Barcelona y después de eso, acá en Argentina la única formación era en la capital, en Buenos Aires. Yo estoy a 1000 kilómetros de Buenos Aires, así que de todas formas me anoté en un posgrado universitario, que es como una especialización, y ahí realicé un posgrado de 2 años, ¿sí? Tenía que viajar cada 2 meses, tenía que viajar a Buenos Aires, estar ahí una semana, y bueno, fue bastante arduo, pues son posgrados muy caros, son más el viaje, más el estadía, más estudiar, pesadísimo, porque todas las semanas entregar trabajo, pero bueno, en el posgrado que yo hice, que es el de la Fundación Pallium Latinoamérica, que está apoyada por la Universidad de El Salvador, tienen un enfoque muy desde la ciencia, desde lo médico, principalmente desde lo médico, pero sin dejar de lado la formación espiritual y emocional. Pero el enfoque principal es desde lo médico. Existe otro posgrado también validado acá en Argentina, que es el de la Fundación Paliar, que tiene un enfoque más desde lo emocional y de lo espiritual, sin dejar de lado lo médico. O sea, las dos formas de capacitarse tocan los 3 áreas fundamentales de los cuidados paliativos, pero una con un enfoque más médico y la otra con un enfoque más desde lo psicológico y desde lo espiritual. Ahora nosotros siempre hablamos también de lo importante que es la parte experiencial de este tema, porque hay mucha teoría en todas partes, a uno le pueden enseñar mucha teoría, pero al momento de de estar al lado o junto a una persona que va a morir y a su familia, es muy distinto a todo lo que pudiste haber leído en libros, todo lo que pudiste haber aprendido. Te da una base, pero me imagino que ese momento es lo que más te va enseñando, y además que cada persona en sí misma es un universo, y una persona con un mismo tipo de enfermedad que se estaba muriendo y que tú atendiste la semana pasada, si te toca la semana siguiente probablemente no va a ser la misma experiencia. Entonces cuéntanos un poquito de lo importante también de la experiencia, y si en estas formaciones o en estos talleres de cuidados paliativos te hacen también ejercicios prácticos más allá de lo teórico, si te meten algún tipo de mindfulness, meditación o tratar de visualizar tu propia muerte, no sé, algo de ese estilo. Sí, tal cual. Digamos, todo lo que apunte ahí, digamos, en cada semana y en cada módulo, digamos, de la formación, siempre se busca de alguna manera contactar con lo espiritual y con lo emocional, no solo del paciente, ¿no? O sea, no solo cómo llegar al paciente o a la familia, sino un trabajo introspectivo, ¿sí? Porque es lo que hablábamos al principio, si vos no estás fuerte en estos temas, si no estás bien vos, no puedes ayudar al otro. No. Por eso va muy enfocado a mejorar o fortalecer tus aspectos emocionales, tus aspectos espirituales, y también enfocado en cómo cuidarlos, ¿no? Porque si no pasa esto de que te terminás quemando, te terminás cansando. Yo en algún momento me sentía tan vital, a lo mejor tan enérgico, que tomaba pacientes y no limitaba la cantidad de pacientes que veía por vez. Y claro, cuando vos usas esta forma de atención que yo uso, que son visitas largas, visitas de 1h30, 2 horas, donde atendés al paciente, pero también escuchas todos los problemas de la familia, donde si bien lo ideal es trabajar en equipo, el equipo de cuidados paliativos es médico, enfermero, psicólogo, pero la realidad es que, por lo menos en nuestro país, las obras sociales no cubren el trabajo del equipo y solamente el del médico, y hasta por ahí nomás. Entonces muchas veces termino haciendo cosas que van más allá de lo mío, que terminan siendo agotadoras. Son útiles, pero yo no soy psicólogo, soy médico, entonces puedo ayudar hasta cierto punto. No soy enfermero, entonces puedo ayudar hasta cierto punto. Pero muchas veces terminas haciendo otras cosas de más. Entonces, esta cosa de hacer y tomar pacientes porque no hay médicos que hagan esto, entonces
me decían, por favor, doctor, necesitamos que venga a ver. Y yo ya no daba más, bueno, trataba de buscar un huequito, y cuando quería acordar terminaba tan cansado, tan agotado, que después no me sentía bien capacitado emocionalmente para atender al resto, ¿no? Entonces, parte de la formación implica el saber cuidarse. Por ejemplo, una de las medidas para cuidarte en esto es tener un número limitado de pacientes y entender que más allá de ese número vas a perjudicar al resto, porque no vas a estar bien vos para poder atenderlo. No vas a estar activo, no vas a estar con ganas, no vas a estar, a lo mejor vas a estar con demasiada información en la cabeza del resto y no puedes atender a todos bien. Entonces me puse un límite de pacientes, un límite donde yo tomo a lo mejor como mucho 20 pacientes por vez, y recién cuando fallece un paciente vuelvo a tomar un caso. Porque recordemos esto que yo te decía, la unidad de tratamiento en cuidados paliativos no es un paciente más los 5 o 6 familiares que lo rodean, ¿sí? Que sufren a la par. Entonces vos tenés que ocuparte de ayudarlos también, de organizarlos y de ver cuál es la problemática individual de cada uno, porque en un mismo grupo vas a tener uno que a lo mejor está enojado, otro que está triste, otro que no reacciona, otro que no está y que llega a último momento y quiere cambiar las cosas, y cada uno lo maneja como puede, y al mismo tiempo dentro del mismo grupo familiar tenés uno que sirve para acompañar al paciente porque no le da asco la sangre, porque no le da asco la caca ni cambiar pañales, y 2 que no sirven para nada en ese aspecto, pero que a lo mejor pueden servir para hacer trámites o para cuidar durante la noche. Entonces es abarcar todas estas cosas, ¿no? Y eso obviamente es muy agotador, por eso son visitas tan largas también, a veces hasta 2 horas, por lo menos las primeras visitas, y después, bueno, tiene todo un seguimiento telefónico, ¿no? Estás empezando a usar remedios nuevos para esa familia que pueden tener efectos secundarios, muchos mitos, muchos miedos. Yo siempre digo que trabajo con las 3 peores palabras de la medicina: morfina, muerte y cáncer, ¿sí? Las 3 palabras que la gente más miedo le tiene. Entonces es mucho de romper mitos. Entonces hay un seguimiento telefónico permanente. Gracias a la comunicación instantánea que tenemos hoy en día, para mí es un gran facilitador, ¿no? Esto de que los pacientes entre las 8 y las 9 de la noche, por ejemplo, todos los pacientes me mandan un reporte por WhatsApp, que tiene que ser escrito. Me mandan un mensajito escrito por WhatsApp de cómo han estado en el día. A veces todos los días, a veces día por medio. Entonces es una forma también de que ellos se sientan contenidos, y también para mí es una forma de acompañarlos y de tener un registro de lo que está pasando, ¿no? En esto, preparar a la familia para que sean los ojos del médico. Entonces la familia, que sepan qué es lo que es normal, qué es lo que no es normal en esta etapa, por qué cosas preocuparse, por qué cosas asustarse y qué cosas no tener que darle demasiada importancia. Entonces, si vos les enseñas eso, ellos están más tranquilos, saben qué hacer y saben consultar también a tiempo. Pero bueno, eso es todo un trabajo que requiere tiempo. Desgraciadamente, y esto pasa en general en todo el mundo, los pacientes llegan a los médicos de cuidados paliativos tarde, en el sentido de que contra más temprano nosotros nos encontremos con los pacientes, más podemos trabajar todos estos temas, y menor es el impacto de la partida desde lo emocional. Pero la realidad es que los pacientes llegan derivados a nosotros cuando ya lo que queda por hacer a lo mejor es calmar los síntomas, y no tenemos tiempo a lo mejor suficiente de sentarnos, de charlar, de ver cuáles son sus miedos por lo que va a pasar, o cuáles son las cosas que les quedaron por hacer. O sea, sentarnos a hablar. Llegamos muy sobre la hora porque los pacientes son derivados tarde, desgraciadamente. Entonces, ¿ese es el motivo principal? ¿Porque son derivados tarde? Sí. Y hay otro también en realidad, que es que si vos mirás de acá 10 años atrás, a lo mejor vos decías cuidados paliativos y la gente no sabía de qué se trataba. Hoy la gente lo relaciona cuidados paliativos con me voy a morir. Entonces, si te mandan al de paliativos es porque te estás muriendo. Entonces los médicos, por un lado, no lo mandan al paciente, y por otro lado los pacientes, cuando le dicen paliativos, escapan, ¿sí? Y en realidad es mucho más que eso. O sea, yo tengo pacientes que llevan una vida con control de síntomas, una vida prácticamente normal, y que llevan a lo mejor 3-4 años viviendo gratamente, con muchísima calidad de vida,
y que todo eso que les dijeron al principio, de te vas a morir, ¿viste? No es una cosa certera. Los médicos no tenemos la bola de cristal para saber cuánto tiempo va a vivir una persona, ¿sí? Pero sí, el incluirte en forma temprana en un programa de cuidados paliativos puede hacer que el tiempo que te quede de vida, que ya sea un día o sea 10 años, lo vivas lo mejor posible. Entonces, cuanto antes la derivación, mejor. Es una especialidad bastante nueva en realidad, ¿sí? Entonces, de no más de 60 años, así como nosotros la conocemos hoy en día. Entonces, es nueva para el resto de la medicina, es nueva para los pacientes, pero hoy en día se está relacionando mucho el nombre cuidados paliativos con aspectos negativos que hacen que los pacientes se alejen, ¿sí? Entonces, hay muchos que proponen cambiarle el nombre, o hay muchos médicos que les digo, bueno, si ven que el paciente les va a tener miedo a que lo deriven, díganle que es una derivación al médico de control de síntomas, por ejemplo, ¿sí? Que no es mentirle, sino que es parte de lo que hacemos, solamente que abarca no solo los síntomas físicos, sino también el resto de las esferas de la vida del paciente. Pero bueno, pero ahí cuando llegan a ti, tú ya te abres y les das toda la información, en el fondo, porque es muy importante claro, la honestidad y la apertura para tal que cual. mientras más información tenga, mejores decisiones también puedan tomar en este tiempo. Eso es verdad, queda, pero sí. es verdad, pero con ciertos recaudos. Nosotros en cuidados paliativos siempre hablamos de la verdad tolerable, ¿sí? O la verdad en cuotas. ¿Qué significa esto? Nunca le vamos a mentir a un paciente, ¿sí? Nunca le vamos a mentir. Pero siempre la información que uno le da a un paciente tiene que ir adecuada al momento que ese paciente está viviendo, ¿sí? No todas las personas están preparadas para recibir toda la información de golpe, ¿sí? Entonces, y menos si no la conozco, si es la primera vez que la veo. Entonces hablamos de esto, la verdad tolerable o la verdad en cuotas. Hoy te voy a contar hasta acá de lo que está pasando, pensá las preguntas que me quieras hacer y mañana cuando nos volvamos a juntar charlamos un poquito más. Y de esa forma también le das tiempo al paciente de procesar lo que vos le dijiste. Si vos le largas todo de golpe, primero, que así como está el derecho de saber o el derecho a ser informado, también está el derecho a no querer saber, ¿sí? Acá en Argentina nosotros tenemos una ley en el Código Civil que es la Ley de Derechos del Paciente, que incluye estas dos perspectivas. El derecho a saber, todo paciente tiene derecho a saber lo que le está pasando, pero también incluye el derecho a no querer saber, a no ser informado. Entonces siempre antes de informar, preguntar qué quiere saber y hasta dónde. Y después, a partir de ahí, ver hasta dónde ese paciente puede tolerar lo que vos tenés para decir en ese momento. Está estudiado que cuando vos das, sobre todo en este caso estamos hablando de malas noticias, ¿no? O de noticias de índole negativo, porque decirle a un paciente, mira, no te van a poder hacer más quimioterapia, pero tenemos un montón de cosas para hacer, pero no para curarte, pero sí para aliviarte. En general son noticias de índole negativo. Está estudiado que cuando vos largas toda la información de golpe, el paciente se queda solamente con el primer 20% de lo que le dijiste. El resto de lo que digas en ese momento probablemente le entre por un oído y le salga por el otro, porque es tan fuerte el impacto. Es demasiado, claro. Que no lo puede manejar. Entonces, esto de poder manejar la información, obviamente, cuanto antes nos encontremos con el paciente, volvemos a lo mismo. Cuanto más temprano nos encontremos, más fácil es dosificar la información, ¿sí? Ahora, si tenemos llega a tu mano un amigo, sí, dale. No, decía que si llegamos tarde, digamos, tarde en el sentido de que llegamos muy sobre la hora. Nunca es tarde, sino que llegamos cuando tenemos que llegar. Pero si llegamos muy sobre la hora, que lo único que a lo mejor podemos llegar a hacer es calmarle el dolor, tenerlo tranquilo, aliviarlo y demás, y no podemos a lo mejor tocar estos temas de mayor profundidad, ¿viste? Te quedan estas cosas colgadas. Entonces está bueno esto, el llegar temprano, justamente por esto que estamos hablando. Está súper bueno. Bueno, para terminar nomás con ese tema, te contaba que tenemos un amigo, Alejandro Berkovich, que es médico también, que se dedica al cuidado de pacientes con cáncer, es hemato-oncólogo, pero también es profesor de Kabbalah. Y en la Kabbalah hay una mirada muy bonita, que todo el rato la Kabbalah habla de la luz y de cómo este gran infinito, este todo que había en un comienzo, quiso crear este mundo finito
pero no podía llegar y volcar toda su luz de una sola vez porque lo trató de hacer primero, trató de crear un mundo finito y le tiró tanta luz que ese universo nuevo explotó porque era demasiada la luz. Entonces lo que habla la Kabbalah es que la luz está en todas partes, pero está muchas veces oculta o tapada. Él habla siempre de cómo viene la electricidad desde la central hidroeléctrica y tiene que ir de a poco tapándose o ¿cómo se llama? Dosificándose hasta llegar a la ampolleta, porque si llega toda de una vez a la ampolleta explota. Entonces lo mismo estaba hablando tú, es muy bonito el símil ahí con esta visión de la Kabbalah, de cómo tú tienes que ir de a poquito dándole esta luz al paciente, a la persona que va a morir y que no la puede recibir de una sola vez porque es destruirle completamente su mundo de una sola vez. Y si lo haces de esta otra forma que planteas tú, es más que destruirle su mundo, es mostrarle una puerta hacia un mundo nuevo, hacia una forma diferente de lo que le queda de vida, en el fondo. Entonces me gustó mucho cómo lo planteaste. Es fuerte también esto de que siempre, no siempre, pero que tantas veces llegan a último momento. Y creo que la misión ahí del movimiento positivo y tuya y de tanta gente es precisamente abrir este tema para que no lleguemos a último momento, que es lo que nos está pasando en general, que todos sabemos que vamos a morir, pero estamos llegando al día de nuestra muerte apurados o con poco tiempo y con la mochila muy cargada en vez de liviana y con muy pocas cosas resueltas y muy poco autoconocimiento de quiénes somos. Entonces, cada cosa que al final tú vas planteando desde los cuidados paliativos es un universo de cosas que se pueden abrir y que hay que aplicarlas en general para todos, empezar a hablar de esto para que lleguemos ojalá lo más, si se puede decir de alguna manera, lo más preparados, lo más conscientes posibles al día que vamos a morir. No todos vamos a tener la suerte de morir en casa con un médico como tú haciendo unos cuidados paliativos. Quizás algunos vamos a morir de forma más de forma más instantánea, intempestiva, pero que el ratito que tuvimos antes, aunque no supiéramos que nos íbamos a morir ese día, que por lo menos llegáramos de una forma más amorosa y más conectada con la vida. Mira, yo trabajo mucho justamente por esto, ¿no? Del que uno no sabe en qué momento va a partir y que no todos nos vamos a morir de viejitos en una cama rodeados de nuestra familia. Trabajo mucho con el concepto de voluntades anticipadas o de testamento vital, que es, por un lado, es un documento legal que permite a uno sentar ciertas bases de lo que quiere y lo que no quiere para el momento que fallezca o el momento que no pueda tomar decisiones. Es decir, si me enfermo y no hay cura, no quiero que me lleven a un hospital, no quiero que me conecten a un respirador, o para el momento de mi velorio quiero que me cremen o que me entierren en tal lado. O sea, son decisiones puntuales que tienen validez legal porque se incorporan a la historia clínica y en la historia clínica ya es un documento legal que le permiten a los que se quedan o a los que están a cargo de esas decisiones hacerlo con más facilidad. Pero en esas voluntades anticipadas, que está bueno desde lo legal, pero también está bueno desde lo emocional y desde lo espiritual. ¿Por qué? Entonces, normalmente lo que hago es, cuando empiezo a trabajar este tema con cada paciente, es invitarlos también a que lo amplíen, que no queden nada más en, bueno, cuando me muera el terreno se lo dividen o la casa la venden, que vayan más allá, ¿no? Que sea, por ejemplo, bueno, ¿qué vas a hacer con tus cosas? Con tus libros. ¿Qué crees que se haga con tus libros? Entonces los pacientes empiezan, bueno, este libro se lo voy a dar a tal persona y lo anotan, ¿no? Que son nuestros pequeños tesoros, nuestras pequeñas cosas que vamos teniendo, los libros, las recetas de cocina. ¿A quién le vas a enseñar cómo haces esa torta tan rica? Que no te vayas a morir sin enseñarle a alguno de tus nietos cómo hacer esa torta. Entonces, ese pastel. Entonces, estos pequeñas cosas, pequeños tesoros que uno, cuando yo veo que los pacientes lo logran escribir, los invito a que no esperen al momento de morirse, que no quede como un testamento para después. Buenísimo. Entonces terminamos haciendo este juego de entregar regalos, que en cierta forma es incluso una despedida, ¿no? Es decir, bueno, te dejo esto porque probablemente después no lo pueda hacer en persona y te lo quiero dejar. Y
y es ahí otra vez aparece ese lazo, esa conexión entre dos personas, que es una despedida, pero no una despedida triste, ¿no? Es decir, o es triste, pero no es desconsuelo de que uno ya no está. Se está despidiendo de vos y te está dejando parte de su ser en la mano, ¿no? Entonces, digo, está bueno trabajar con esto también, por eso también contra más tiempo mejor. Pero el concepto de testamento vital o de voluntades anticipadas, creo que es algo que todos tenemos que hacer. Yo cada vez que toco estos temas invito a la gente a que se anime a escribir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Yo lo hago en forma regular, tengo mis voluntades anticipadas escritas desde el 2018 y cada 2 o 3 meses me meto, voy reformando, le agrego cosas, le quito cosas y demás. Y hay 4 o 5 personas de confianza que tienen acceso a mi computadora y que cuando yo no esté, ellas saben que tienen que venir a buscar esto y dárselo a mis hijas, y ellas son las que van a tomar las decisiones. A las nenas también las voy formando para que no tengan esta cosa, que no crezcan con este miedo a la muerte, y que sepan que podemos elegir un montón de cosas. Entonces, es un trabajo que a veces es duro, que a veces a nadie le gusta a lo mejor estar pensando en todo el tiempo en que se va a morir, pero es una realidad. Entonces, mejor estar preparados, ¿no? Me encantó. Nosotros le hemos puesto harto énfasis al tema de las voluntades anticipadas también, como lo dices tú, como un ejercicio para la vida. Que quizás si estás acompañando, si tienes algún familiar que está muriendo, que tú también hagas el ejercicio de hacer tus propias voluntades anticipadas, o si eres una persona que no tiene a nadie muriéndose, que la haga también, porque es un ejercicio de autoconocimiento que tiene que ver con lo que hemos hablado a lo largo de toda la charla, que vas a ponerle más atención a qué es lo que en verdad te gusta, cuáles son las cosas que te gustaría hacer y que las estás postergando quizás por cosas que no tienen importancia. Poner en perspectiva las cosas. Nosotros hicimos un taller también que se llamaba Si hoy fuera tu último día, y que tiene que ver un poco también con las voluntades anticipadas, porque es hacer ese ejercicio, por ejemplo, antes de hacer el taller, cuando a mí se me ocurrió hacerlo, le mandé audios de WhatsApp a distintas personas, a distintos familiares, amigos, diciéndole cuánto los quiero o lo importante que eran para mí, o contándoles un poco: si yo me muriera hoy día, me moriría así y así, estoy pleno, estoy tranquilo, y no dejar nada pendiente en el fondo. Entonces es un ejercicio muy bonito, y como dices tú, que lo puedes ir, si yo hoy día digo que me quiero cremar y en 2 meses más digo no, ya no me quiero cremar, es muy bonito también ir revisándolo, cambiándolo. Entonces es un gran como auto-coaching, creo que tal cual. La voluntad anticipada. Es súper bueno que lo hayas tocado. Te quería preguntar también, ¿qué es lo que tú le puedes...? Porque hablamos de cómo tú aprendiste a ponerte límites también, a limitar la cantidad de pacientes. Me hablabas antes, fuera del micrófono, de cómo tú te das tiempo también para escaparte, para de repente hacer un viaje que no necesariamente tiene que ser irse al Tíbet a meditar, sino que un poquito cerca de la casa, salir incluso a caminar, darte tiempo de estar en contacto con la naturaleza, pequeñas escapadas. ¿Cómo lo podemos hacer en esta época? Que está todo tan loco, tan distorsionado, que las personas que están en el mundo tuyo, que es de la medicina, están completamente sobrepasadas, que quizás ni siquiera tienen tiempo de esas pequeñas escapadas, que con suerte tienen tiempo de 5 minutos al día de repente de pensar en ellos, si es que... ¿Cómo lo estás haciendo tú? No sé si tú estás metido también en este momento, en esta vorágine médica, o tú sigues en lo tuyo. Estoy un poco, digamos, a la orilla del camino, en el sentido de que yo no trabajo en hospitales. Yo, cuando decidí dedicarme a los cuidados paliativos, en principio tenía el consultorio en el hospital, pero el consultorio es limitado porque los pacientes pueden ir al consultorio cuando están bien, pero después cuando se enferman y cuando empeoran, el paciente tiene que estar en la casa, y uno trata de que el momento final del paciente sea en la casa, que es lo que los pacientes en general, creo que lo que cualquiera de nosotros querría, ¿no? Morir en su casa, evitar tener que estar internado, solo y demás. Entonces,
entendí que mi trabajo como médico de cuidados paliativos en el hospital era limitado. Entonces decidí empezar a dedicarme específicamente a los cuidados paliativos domiciliarios. Dejé el hospital y directamente me dedico a ir a la casa de los pacientes. Entonces, la pandemia me agarró trabajando fuera de los hospitales, sin contacto con digamos, la primera trinchera, que es donde mayor la están sufriendo los profesionales de la salud. Además de cuidados paliativos, trabajo en la parte geriátrica, en residencias para adultos, dirijo varias residencias para adultos, trabajando como final de la vida en adultos mayores. Y ahí sí a lo mejor ha sido un poco más complicado por el tema pandemia, porque ha tenido que hacer todo un movimiento de protocolos y cosas para cuidar a los abuelos, pero no me ha tocado a lo mejor tan de cerca el convivir con pacientes con coronavirus en forma permanente. Pero sí me ha afectado la pandemia en esto de que yo te decía de que antes mi relax o mi desconexión para poder cuidarme un poco la cabeza y el corazón era cada 2 o 3 meses, paraba unos días, 2 o 3 días o un fin de semana y viajaba. Y ahora he estado mucho más limitado con eso. Entonces me ha afectado a mí desde lo personal bastante, porque siento la carga del estrés de no poder a lo mejor viajar. Pero creo que un consejo para la comunidad en general que se dedica a acompañar es esto, es el tomarse, si son 5 minutos, que esos 5 minutos valgan la pena. O sea, que no sean 5 minutos con un ojo acá y el otro en el trabajo, que sean 5 minutos reales, ¿no? De desconectar, de apagar el celular, sentarte con tu familia, de tomarte un café mirando en la pared si querés, pero que sean 5 minutos donde te puedas realmente desconectar, porque el estrés es silencioso, lo vamos acumulando, y por algún lado después se manifiesta, por algún lado explota, y es triste cuando explota contra los pacientes. Cuando ya de golpe sentís que no tenés ganas de atender o que atendés mal, saliste de una casa y decís, che, ¿por qué le contesté así a esta gente? Y te das cuenta que no estás haciendo las cosas como deberías, y ahí estás llegando medio tarde. Entonces fue estrés que acumulaste y por algún lado explotó. Entonces estos pequeños escapes diarios, es decir, 5 minutos o 10 minutos de meditación, tomarme 10 minutos para ver televisión, una cosa que a lo mejor uno disfruta y que no lo hace, o de jugar con mis hijos, o jugar un juego, una noche jugar un juego de mesa, o un día salir a caminar o tirarse a mirar el cielo. Pequeñas cosas, pero que ayudan a liberar ese estrés acumulado en pequeñas cantidades, como un volcán que va alargando de a poquito. Bueno, nosotros acá, Chile, Argentina, que estamos acostumbrados a los temblores y a los terremotos, es esto, no esperar a que el terremoto grande, ir liberando de a poquito la tensión de las placas para que no nos agarre el terremoto fuerte que nos rompa todo. Entonces, me parece que es algo sano, ¿no? La importancia del autocuidado. Pero programado, tiene que estar programado, que no sea una cosa al azar, decir, bueno, che, estoy cansado, hoy me voy a tomar un ratito. No, decir, bueno, todos los días necesito esto, 5 minutos. Que son 5 minutos en 24 horas, es nada, o 10 minutos, ¿no? Entonces, a veces nos pasamos 10 minutos sentados en el baño mirando memes, o media hora mirando redes sociales, y no nos damos ni cuenta cómo pasa el rato ahí. No tenemos 10 minutos para cuidarnos nosotros desde nuestro interior, ¿no? La posibilidad de practicar yoga, de practicar meditación, respiración consciente, un montón de cosas, música, un montón de cosas que pueden ser un escape sano para estas tensiones que vamos acumulando, ¿no? El otro día tuvimos, justo está temblando. El otro día tuvimos una charla con personas del área de la salud, y el tema principal fue precisamente ese, la importancia del autocuidado. De todos los temas que tocamos fue el que más les llegó, y estuvimos con Susana Pérez, que nos acompaña siempre, que tiene su ejercicio de la sanación tanatológica, de la respiración consciente, y fue como lo que más los marcó y lo que más les llegó y a lo que más le dieron importancia. Así que gracias también por darles ese tip en este momento tan complicado. ¿Y qué estás haciendo tú, por ejemplo, ya que no puedes viajar, que no puedes hacer tus viajes?
Armamos, yo vivo en un departamento, no es muy grande, pero tenemos un espacio en común con el resto de los vecinos, así que con mis hijas nos hemos dedicado a armar una especie de parque de diversiones acá adentro este año. Armamos una pared de escalada, pusimos una tirolesa dentro del departamento, todas cosas muy locas. Aprendimos a compartir momentos que antes a lo mejor no compartíamos. Antes era salir corriendo a la escuela, 7 de la mañana nos levantábamos, 7:30 estábamos en el auto, correr a los gritos, dale, ponete la mochila, dale. Y ahora con esto de la escolaridad virtual, los horarios son distintos, entonces empezamos a cambiar nuestras propias rutinas, nuestros propios horarios, es decir, bueno, desayunamos juntos, que antes a lo mejor desayunábamos a las apurados y nos sentamos a desayunar. Empezar a disfrutar de las cosas que tenemos a lo mejor más cercanas, ¿no? No hace falta irse al Caribe o a una playa paradisíaca para descansar. Tenemos lugares cerquita que son maravillosos acá y empezamos a explorar esos lugares hasta donde teníamos permitido salir, empezar a hacer caminatas por la montaña, empezar a hacer... tenemos un día de juegos de mesa, tenemos una noche de pijamada que armamos la cama acá en el living y nos quedamos viendo películas los tres hasta altas horas de la noche, hasta que se duermen y yo caigo dormido en el sillón. Pero es empezar a disfrutar otros momentos, es decir, bueno, esta realidad cambió. Puedo amargar y negar lo que está pasando, o adaptarme y buscar formas de autoinventarme en el autocuidado. Bueno, estas son las formas que tengo ahora. Todos los jueves salimos a patinar un rato. Todos los viernes a la noche vemos una peli hasta la noche y después charlamos de la peli. Aprender cosas nuevas. Me pasó también, esto te lo cuento porque es un proyecto que tengo también ahí un poco relegado, pero que lo voy a retomar, que es que los niños, el año pasado fue realmente muy desorganizado todo con el tema de escolaridad y los padres estábamos todos preocupados porque no iban a aprender y al mismo tiempo no estábamos capacitados para enseñarles nosotros. Yo soy docente universitario, pero enseñarle a un niño de 6 años a leer y escribir me sacaba de las casillas, realmente me desesperaba porque no tengo la pedagogía para hacerlo. Entonces, bueno, realmente los padres sufrimos un montón el año pasado con el tema escolaridad. Y bueno, en un momento dije, bueno, si no les puedo a lo mejor, si la escolaridad va a ser así, no van a poder aprender a lo mejor las cosas, digamos, clásicas o típicas de la enseñanza de la escuela, ¿qué cosas creo yo que tendrían que aprender mis hijas y que les sirva para el futuro, aparte de lo que les enseñan en la escuela? Entonces, armé una lista de más o menos 70 cosas que yo creo que si a mí me las hubieran enseñado de chico, me hubiesen hecho mucho más fácil la vida de adulto. Entonces nos dedicamos durante la pandemia a aprender esas cosas, como ponele, no sé, prender el horno, enseñarle a un niño de 8 años a prender el horno, a la de 6 prender fósforos, hervir un huevo, saber cuándo un huevo está bien y cuándo está podrido, clavar un clavo, todas estas cosas para qué sirve cada herramienta. Y armamos una lista y cada vez que aprendemos algo la vamos tachando. Y son cosas que también hacen a esto del escape, ¿no? Es encontrarle la vuelta, ya que la enseñanza clásica de la escuela nos estaba generando tanto estrés, busquémosle la vuelta a la enseñanza por otro lado. Así que bueno, hemos estado trabajando con eso también. Tiene todo que ver ahí con una de las cosas que enseña el mindfulness, que es esto de andar por la vida con la mente de principiante, y eso te permite todos los días aprender algo nuevo, todos los días recibir una nueva forma, una nueva mirada, así que me encantó. Excelente proyecto, lo voy a poner en práctica. Aquí igual hacemos cosas parecidas, pero voy a poner en práctica varias de las que me tiraste aquí con los niños. Genial. Me encantó. Oye, bueno, esto da para una conversación mucho más larga. Generalmente yo me voy dispersando y me voy tirando por las ramas, nunca es tan así lineal la conversación, pero lo que sí quiero dejarte invitado que por favor nos regales instancias, algún conversatorio, algún taller que podamos hacer con las personas que siguen el movimiento, donde podamos hablar de estos temas quizás de forma más específica y donde la gente también pueda interactuar contigo, hacerte preguntas, contarte un poquito de su experiencia. Me encantaría.
Me encantaría dejo que esa podamos iniciativa. tener ese espacio. Ya de entrada te digo que te dejo para que puedas compartir en la página del movimiento la charla TED que di hace en el 2017, que se llama justamente Hablemos de la Muerte. Es buenísimo. Y bueno, cualquier otra entrevista que haya ahí dando vueltas en YouTube, están invitados a verla, a escucharla. Y esa charla yo puedo tomarla y compartirla también en mis redes sin ningún problema. tema Ya te paso de autoría o qué sé yo. No, están a cargo de TED Internacional, que TED se da el derecho para que cualquier persona la pueda ver en YouTube y compartirla, así que sin problema. Buenísimo, ya. Ya te paso en un ratito el link y bueno, y armemos. Esto me parece genial, que podamos tener una charla donde la gente participe, donde podemos hacer un vivo en Instagram y que la gente haga preguntas sin ningún tipo de problema. Me encanta. Qué todo bueno, bueno y invitarte, ¿no? Así como hablábamos antes de que el exceso de luz puede romper nuestras vasijas, tampoco te quiero tirar todo de una sola vez, pero me encantaría también que con esta invitación podamos decir que también eres parte del movimiento positivo, que eres miembro activo y que la gente ya te pueda considerar como parte de esta comunidad. Me sumo, sin dudarlo, como te dije el otro día, me sumo sin pensarlo. Qué rico, es algo que se siente, no se piensa, así que cuenten conmigo directamente. Bueno, nada más que agradecerte profundamente desde el corazón, qué rico conocerte también, qué bueno saber que eso que uno percibe de repente viéndote en otras charlas o qué sé yo es auténtico y tiene que eres tú en cualquier instancia, eres tú con mucha transparencia, así que me encantó eso. Gracias por el tiempo también y de nuevo por darte el tiempo en este día complicado. Ojalá te recuperes pronto. Gracias, muchas gracias. Y bueno, dejarlos a todos invitados también para que busquen más información sobre Nacho, para que vean todas las cosas que hace, todas las charlas y entrevistas que tiene, porque son preciosas y ya lo vamos a tener un poco más seguido aquí en el movimiento. Seguro que sí. Un gran abrazo y gracias de nuevo por el tiempo. Muchas gracias, Simón. Un abrazo grande y un saludo grande a todos. Y bueno, estaremos en contacto para lo que se venga, ¿sí? ¿Te puede la gente buscar en algo? No sé si tú ocupas algo de redes sociales o más. Mira, las redes sociales las estoy usando para publicar cosas que no tienen nada que ver con cuidados paliativos. Es muy poco lo que pongo de cuidados paliativos, pero sí las uso más. También es otra forma de escape mío, que es trabajar a través del humor. Entonces, en general subo en Facebook, me buscan como Nacho Torre, y en Instagram como Nacho Torre Paliativos, y básicamente en general lo que hago es ir contando cosas de la vida diaria de un papá con sus hijas en forma de anécdotas, y vamos sacando siempre a través del humor. ¿Tipo stand-up así? Sí, pero escrito, no hablado. Perfecto. Entonces, no con video, sino me gusta mucho escribir, entonces voy contando cosas que van pasando en el día a día, y siempre con alguna reflexión final, pero siempre a través del humor, y es como también mi escape, ¿no? Y ahí interactúo mucho con la gente a través de eso, de las anécdotas del día a día. Así que invitadísimos a buscarme, es Nacho Torre sin la S al final, es una sola torre, y en Instagram como Nacho Torre Paliativos. Así que el que quiera está invitado a sumarse a la comunidad virtual. Buenísimo. Entonces, bueno, gracias de nuevo. Esto no es en vivo, pero gracias a todos los que van a escuchar este podcast y espero que les guste lo que Nacho hace y lo que Nacho le entrega a la gente, y nos estaremos viendo probablemente en un pronto taller. Ahí lo vamos a coordinar con Nacho. Cuídate mucho. Un abrazo grande, Simón. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Chao, chao.